agradezco muchísimo vuestra presencia y posteriormente vuestra participación en el debate. Encantada con que esté también el presidente actual de la AEN, y también doy las gracias a Teresa Margüello, que nos va a ayudar, ¿no?, en todo el tema técnico para hacer la presentación. Bueno, vamos a contar con Enrique Ger, que es uno de los coautores del libro, y con Ángela de la Hoz Martínez y María de Castroller, que son las dos relatoras que van a hablar extensamente sobre el libro. Primero les presento y luego ya paso a la presentación mía. Enrique Ger Gómez es psicólogo clínico, especialista en psicoterapia, psicoterapeuta de grupos, psicoanalista, ha trabajado en varios centros de salud mental y en la unidad de psicoterapia psicoanalítica para niños y adolescentes de Sant Pere Claver, Fundación Sanitaria. Y además es miembro de la IPA. Ángela de la Hoz Martínez es psicóloga clínica adjunta, responsable del programa de interconsulta y enlace para la atención a niños y adolescentes en el Príncipe de Asturias y coordinadora de actividades docentes de formación continuada, así como tutora de residentes. Estuvo hasta abril del 2020. También es psicoterapeuta de grupo y psicodramatista acreditada por FEAD. María Jesús de Castroller es psiquiatra, trabaja en el Hospital Universitario de Lenares en el programa infantojuvenil del Centro de Salud Mental de Coslada, especialista en clínica y psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Comillas, máster en psicoterapia perspectiva integradora de la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en psicopatología y psicoterapia de niños y adolescentes por SEPINNA. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, ¿no?, por venir y por el trabajo que habéis realizado para esta presentación. Sabéis que el libro que presentamos es La clínica de grupos paralelos de padres e hijos, que es un libro de Enrique Ger, Elena Trullén-Tamarit y Emma Claros Font, y le damos la bienvenida a este interesante libro porque ofrece una mirada diferente al trabajo en la atención a la salud mental infantojuvenil. El libro de los autores es un precioso ejemplo de perspectivas alternativas a los modelos actuales y en concreto al paradigma biomédico con sus estrategias psicofarmacológicas de tratamiento. Los autores han recreado, porque ¿no?, con esta metodología y esta clínica de grupos paralelos tiene mucha ya tradición ahí en Barcelona, pero ellos han recreado estos dispositivos grupales de grupos paralelos de hijos y padres. Unos espacios que posibilitan elaborar los vínculos sufrientes y de ese modo transformar los síntomas, la psicopatología y los sufrimientos que padecen los niños, los adolescentes y las familias. Como Ángela y María van a hablar extensamente del libro, mi objetivo va a ser enmarcarlo en la situación actual de crisis de los paradigmas vigentes en la comprensión del sujeto, del diagnóstico, de la psicopatología y de las estrategias de tratamiento en los servicios de salud mental. El término crisis es el significante que mejor define, aunque ha sido muy usado y se sigue usando, pero yo pienso que es el que mejor define la situación actual de los servicios de salud mental. Está en estrecha relación con el intenso malestar que se sufre en la época actual por la precarización de las relaciones y vínculos sociales, laborales y familiares. Una crisis que en estos últimos años, como todos sabemos y hemos padecido, se ha agravado por la pandemia del coronavirus, por las guerras, y ya en estos últimos meses parecía que no faltaba nada y nos viene la guerra de Ucrania. Una crisis que se debe a una multiplicidad de causas, entre ellas sociales, las económicas, las políticas y otras propias del campo de la salud mental. Por señalar algunas, la preponderancia del paradigma biomédico que hemos señalado,
el disfuncionamiento de las instituciones sanitarias y de salud mental, la alta demanda de la población, la falta de recursos, la sobrecarga de los profesionales, los contratos precarios y las graves carencias en la formación y asistencia en psicoterapia, sobre todo en las psicoterapias grupales. Sin olvidar las propias resistencias al cambio de los profesionales por los temores y ansiedades que generan las instituciones, el sufrimiento de los pacientes, los desconocimientos profesionales y también los objetivos. En el momento actual, la formación teórico-práctica en psicoterapia que se ofrece a los futuros especialistas es claramente insuficiente. Estas carencias en la formación ya fueron denunciadas por la AEN hace muchos años. Y es paradójico, teniendo en cuenta las necesidades de la población, que después de 4 años de residencia no se les facilite a los futuros especialistas la pertinente formación para obtener el título de psicoterapeuta. Este tema ya hemos insistido en varias jornadas, teniendo en cuenta que la residencia son 4 años, que se podían organizar un poco mejor las cosas para que al final obtuvieran el título como en otros países del entorno europeo. Desde la sección de psicoterapia de grupo y también individualmente en nuestros artículos hemos reiterado que han de realizar las comisiones nacionales de la especialidad de psiquiatría y psicología y también las de docencia y asistencia para mostrar la relevancia de la psicoterapia en sus programas de formación y asistencia, para que se puedan abordar las carencias formativas y asistenciales en psicoterapia, además de incrementar los presupuestos para los planes de salud mental. Es imprescindible que estas comisiones se coordinen, ya que sabemos que estas psicoterapias de grupo son eficaces y eficientes y que se han de priorizar en todos los dispositivos de salud mental. La crisis de la demanda y de los recursos obliga a evaluar rigurosamente la situación actual de los programas asistenciales de formación e investigación en psicoterapia. Llevamos años proponiendo que el sistema docente de nuestro país forme y acredite a los especialistas como psicoterapeutas. Esto ya lo he señalado, ¿no? Como sucede desde hace años en Alemania y en Suiza. Es paradójico que se ofrezcan en la cartera de servicios de salud mental psicoterapias de pareja, familia y multifamiliares y que a los residentes no se les forme en estas estrategias psicoterapéuticas. Las carencias en la formación y en concreto en la relación profesional-paciente sabemos que son causa de angustia en los profesionales. Cuando hice la tesis doctoral hace unos años, concluí que a los médicos la práctica clínica les producía en un 90% ansiedad y angustia, moderada en el 72% y grave en el 18%. Por otro lado, en una reciente encuesta del Colegio de Médicos de Madrid, señalaban que el síndrome de burnout en los médicos alcanzaba el 37% y que otro 28% estaba en riesgo de desarrollar el síndrome. La salud de la profesión médica en los últimos 10 años recoge datos muy preocupantes. Los médicos se suicidan un 40% más que la población general y en el caso de las mujeres médicas un 50% más que los hombres médicos. Datos que sabemos se silencian por los propios afectados y que además son contrapuestos en los estudios en relación al género y a la población general. Unos datos que, por otro lado, previsiblemente se incrementarán después de la pandemia del COVID-19 y que, por tanto, requieren un trabajo de investigación. Sabemos que una organización eficaz y eficiente de los servicios de salud mental requiere de decisiones políticas, de presupuestos adecuados, de mejores ratios de profesionales por paciente, ya que sabemos
porque nuestros ratios son prácticamente los más bajos de Europa, después de Rumanía. Se precisan mejores contratos laborales y mejores formaciones en clínica psicoterapéutica y en metodologías grupales. Una formación que ha de estar en función de las necesidades y demanda de la población, que ha de ser implementada por equipos interdisciplinarios capaces de llevar también adelante las tareas asistenciales y de investigación. Es preciso abordar estas circunstancias para avanzar en proyectos de salud mental coherentes que puedan dar respuesta al intenso sufrimiento de la población, teniendo en cuenta que en este ámbito el objetivo es más complicado por la existencia de diversas disciplinas y porque hay enfoques teórico-técnicos muy diversos. Las clínicas grupales basadas en la teoría psicoanalítica se proponen como un nuevo paradigma para el campo de la salud mental, un modelo alternativo para pensar los procesos del enfermar y terapéuticos en la psiquiatría y psicología clínica, comunitaria y social de nuestro país. La clínica grupal es un instrumento esencial para abordar la demanda, el síntoma, la psicopatología y para indicar los tratamientos psicoterapéuticos más pertinentes para los pacientes padecientes. Las metodologías grupales son imprescindibles porque permiten trabajar sobre las resistencias de los profesionales y de ese modo facilitar el cambio, el trabajo en equipo y la mejor organización institucional. El trabajo entre y del equipo es fundamental para la organización y realización de las tareas asistenciales, de docencia y de investigación. No podemos seguir tolerando que las psicopatologías leves y la mayoría de las moderadas se traten únicamente con psicofármacos. El fármaco, si se precisa, es un gran complemento de la psicoterapia, pero en ningún caso su sustituto. Es necesario que las instituciones se responsabilicen y comprometan con lo que ofrecen en la cartera de servicios, las psicoterapias de pareja, familia y multifamiliares. Han de responsabilizarse en programas de formación, asistencia e investigación que formen a los profesionales en eficaces y eficientes estrategias psicoterapéuticas. La psiquiatría y la psicología ha de ser comunitaria y sus fundamentos teórico-técnicos y clínicos han de ser básicamente grupales. Las psicoterapias del grupo y las metodologías grupales han de constituir las bases del trabajo de los profesionales en todos los dispositivos de salud mental. El libro de Enrique, Elena y Emma evidencia que sus grupos psicoterapéuticos psicoanalíticos son eficaces y eficientes en las psicopatologías y sufrimientos subjetivos. Los grupos paralelos de niños y padres son un gran instrumento para introducir otra lógica institucional que posibilite una buena organización de la demanda, un orden en la asistencia y una contención para el conjunto de los profesionales. Como dicen los autores, los grupos paralelos de padres e hijos permiten atender a un considerable número de familias en un tiempo limitado, posibilitan la terapia y la prevención de los cuadros psicopatológicos más graves, además de facilitar vínculos más saludables y procurar un menor sufrimiento subjetivo y familiar. Esta estrategia integra la evaluación dentro de la asistencia y ofrece a los profesionales especializados en la clínica de la salud mental en la infancia y adolescencia importantes ventajas comparativas con otros modelos. En síntesis, este libro es de gran interés para los servicios de salud mental, para los profesionales, pacientes y familias, porque da otra comprensión de la exploración, del diagnóstico del niño y el de sus padres, y permite la observación de las interrelaciones familiares. Parafraseando sus palabras,
Estos grupos posibilitan las condiciones para que se den encuentros cariñosos entre ellos. Para terminar, subrayo que este libro es relevante porque propone espacios grupales terapéuticos que son fundamentales para los servicios. Son espacios grupales únicos porque son capaces de transformar y aliviar el sufrimiento de los niños y de sus familiares, disminuyendo los efectos patógenos para posteriores generaciones y, por tanto, para mejorar la salud mental de la comunidad. Pues nada más y muchas gracias por la escucha y doy la palabra a Ángela de la Hoz. Pues muchas gracias, Rosa. Es muy grato para mí compartir con vosotras y con todos ustedes la presentación del libro de nuestro apreciado Enrique Ger, y sus coautoras, Elena Trullén y Emma Claros. Les felicito. Y agradezco todo el esfuerzo y dedicación que implica trasladarnos su dilatada experiencia clínica y su praxis asistencial, que integra, en mi opinión, una cualidad excelente que les ha guiado en la adaptación minuciosa que han realizado de los conocimientos teóricos y técnicos psicoanalíticos en su praxis clínica en un contexto asistencial público. Adaptaciones en plural, diría yo, que se construyen en la singularidad del discurso grupal, construidas en la interrelación con los niños y los padres, sin caer en teorizaciones, ni tecnicismos, ni propuestas pedagógicas, propiciando un soporte continente, terapéutico, de experiencias correctoras de sentimientos y actitudes, de encuentros cariñosos. Esta expresión nos encanta, Enrique. Qué bonita es. Nos presentan también los resultados de sus métodos de evaluación integrados en las tareas diagnósticas y terapéuticas, mostrándonos la riqueza que representa esta herramienta terapéutica para los profesionales de los diferentes dispositivos de la red pública especializados en salud mental infantil. Antes de continuar, preciso, al igual que lo hacen los autores del libro, que utilizaremos el término padres al hablar de madres y padres y de niños en sentido general. El libro consta de 3 bloques. El primero incluye las bases teóricas y técnicas, el segundo incluye material clínico de las sesiones y el tercero se centra en la evaluación, con minuciosas consideraciones finales y 10 anexos. Los autores consideran que integrar la evaluación en el proceso diagnóstico y terapéutico dentro de la asistencia es un desafío que no podemos ni debemos soslayar. Todo un reto para los profesionales. Comento en pinceladas breves las bases teóricas, indicaciones y objetivos para la implementación de la psicoterapia en grupo paralelo de madres y padres, focalizando en la función parental. Qué interesante la utilización del gerundio en su título, porque nos indica que una acción está en desarrollo, llevándose a cabo, realizándose, transcurriendo simultáneamente, y nos enmarca y encuadra la especificidad de esta modalidad terapéutica que nos proponen, lo que implica el trabajo grupal con los padres y sus hijos y el valor de la clínica que nos presentan focalizada en la función parental, desarrollada durante 27 sesiones en las que podemos observar el trabajo con sus dinamismos en la clínica de la parentalidad. Señalo también una originalidad específica del encuadre de los grupos paralelos. Me refiero a las sesiones monográficas de cada niño en el grupo de padres. Creo que tendremos oportunidad de que Enrique nos hable de esta originalidad que me parece sumamente interesante. Y María de Castro también comentará al respecto. Yo ahora, sintetizando, podríamos decir que sus autores nos presentan como propuesta terapéutica la aplicación de la psicoterapia psicoanalítica en grupo, tanto para los niños como para sus padres,
en un tiempo y espacio terapéutico que transcurre en paralelo, en un dispositivo dentro de la Red de Asistencia y Salud Mental Pública de Barcelona, que tiene un desarrollo en el equipo de más de 20 años, en concreto en la Unidad de Psicoterapia Psicoanalítica para Niños y Adolescentes de Sant Pere Claver Fundació Sanitària. Un servicio que atiende la franja de edad que va de 5 a 18 años. Voy a nombrar ahora 3 valores que aparecen, en mi opinión, articulados e intrincados tanto en los aspectos teóricos y técnicos como teoría de la técnica y terapéuticos en una asistencia que tiene una cualidad, la atención integral a la familia, y con un efecto muy valioso. Me refiero al potencial preventivo que impregna esta modalidad asistencial. El primer valor reside en que comporta una modalidad de pensamiento y de comunicación que se concreta en una línea estratégica, a partir de la cual se despliegan unas precondiciones y condiciones, las necesarias para el trabajo clínico, con un encuadre que posibilita y garantiza estabilidad y validez al desarrollo de la tarea grupal, en un dispositivo que les acoge y les acompaña. Su segundo valor está en la originalidad de atender la singularidad de cada grupo. Me refiero a la cualidad en que de manera específica se abordan los objetivos terapéuticos propios de cada grupo, intrincándolos con la identificación de actitudes que se muestran en el desarrollo de las tareas y que procesualmente, en el devenir grupal, se van transformando activamente en el contexto grupal en un nosotros grupal. Esto es facilitado por 2 actitudes del terapeuta, de empatía y de compasión, vinculadas a sentir con el otro, para poder pensar entre todos, desde un nosotros grupal. En tercer lugar, nos aportan logros teóricos, técnicos y prácticos al integrar una evaluación clínica que, como decía antes, es metódica, rigurosa, transmisible y transparente, dicen sus autores, con el propósito de valorar la situación de cada niño, de sus padres, de la interrelación entre ellos y, por último, de su evolución. De manera que primero se valora antes de comenzar la intervención, para hacer la indicación de cada caso, para ajustar el diagnóstico individual en lo situacional y lo relacional, tanto de lo que les sucede a los niños, a sus padres y en la interrelación, en el núcleo familiar, y a la relación con los que les rodean. Esta valoración se continúa durante la intervención y al finalizar, con el propósito de evaluar la eficacia en la consecución de los objetivos terapéuticos y su evolución en las dinámicas de relación, los síntomas y las actitudes que causan sufrimiento. Los ejes mediante los que analizan los resultados de la intervención grupal son la evaluación de la asistencia al grupo, la escala de calidad de vida de Achenbach, las citas textuales de los padres, tanto al comienzo como al final, respecto a la evolución de sus hijos, la sintomatología de los niños y la consecución de los objetivos que nos presentan en tablas de objetivo recogidos en los anexos al final del libro. Los autores sostienen que en el trabajo con sujetos en un dispositivo grupal siempre hay 3 elementos, que a su vez significan 3 niveles en la expresión del inconsciente. 1, lo inherente a los sujetos que lo componen. 2, lo inherente a las interrelaciones que establecen entre ellos. Y por último, los resultantes del dinamismo grupal. Estos 3 niveles de expresión del inconsciente implican para los terapeutas un gran desafío en cuanto a la forma de captar, de entender, de percibir, de colocarse, de comprender y de intervenir terapéuticamente. Desde este desafío, desde la práctica, plantean que es posible una forma de entender el fenómeno grupal y un abordaje terapéutico que priorice la atención de los sujetos dentro del mismo y que considera a la vez las interacciones y los dinamismos grupales.
Sus autores también nos informan de que progresivamente la intervención con grupos paralelos de niños y padres fue adaptándose desde las propuestas, enseñanzas y supervisión de su mentora, la doctora Eulalia Torras de Bear, a la que tenemos pues, muchísimo aprecio y cariño, y desde aquí le enviamos un saludo y un abrazo muy cariñoso. Esta adaptación fue ganando consistencia y solidez clínica con la experiencia y la evolución de las derivaciones que se fueron recibiendo. Y también fue adquiriendo un lugar clave y relevante en el conjunto de la estrategia asistencial del equipo, constituyendo o representando una poderosa herramienta terapéutica para los profesionales que beneficiaba a los niños y a sus familias. Resulta muy útil e interesante leer la exposición de los múltiples desafíos que representan las tareas de concebir grupos, construirlos, ponerlos en marcha, llevarlos a cabo, sostenerlos en el tiempo, así como el que destacan la necesaria exigencia de compromiso, apoyo y contención desde la institución y del resto del equipo. No puedo sentirme más identificada con todo esto que describen, porque yo creo que es una suerte poder leer esto cuando tenemos tantas experiencias de soledad, podríamos decir, ¿no? Cuando falta un equipo y una institución que respalde y que sostenga todo este proceso. En algunos momentos hemos compartido este aspecto de la soledad del terapeuta. Bueno, tendremos luego oportunidad de hablar de ello. Y también de que cómo insisten en lo imprescindible que es desarrollar el trabajo en red y trabajar las indicaciones y afinar, escribe Enrique, ¿no? Afinar en la aplicación de las técnicas, ¿no? Me gustan mucho de afinar, atinar, porque transmiten meticulosidad, rigurosidad y precisión en el trabajo clínico. Para finalizar, decir que los beneficios de este trabajo grupal se muestran evidentes si consideramos el impacto que tienen a nivel preventivo, en tanto y en cuanto facilitan el abordaje de las funciones parentales, facilita el atender y orientar a la familia, además de que constituye una herramienta de diagnóstico del niño, de sus padres y de la interrelación, como hemos dicho antes, y sobre todo que pueden ser un instrumento altamente terapéutico para los equipos de atención en salud mental pública infantil. Me parece que el trabajo en grupos con padres y con sus hijos, así como la psicoterapia focal individual, otra publicación que conocemos de Enrique, han sido una aportación muy valiosa para la unidad de psicoterapia psicoanalítica para niños y adolescentes de Sant Pere Claver, y que esta unidad es muy sólida en sus tres grandes líneas estratégicas. Una, que es la de desarrollar un modelo asistencial aplicado a la salud mental pública de niños y adolescentes. Otra, la formación de profesionales y la investigación sobre técnicas y estrategias asistenciales. Y ahora ya sí, para finalizar, señalar que el trabajo en grupo paralelos y la psicoterapia focal individual son dos herramientas de estrategia asistencial del equipo que está imbuido de este espíritu preventivo que comentaba antes, que impregna el desarrollo del conjunto de actividades asistenciales, la exploración, la interconsulta, el trabajo en red, diagnóstico, indicaciones, el tratamiento y la evaluación. Y como resumen, pues plantear la importancia y los beneficios que tendría implementar esta modalidad de intervención grupal en los equipos de los diferentes dispositivos asistenciales públicos para la atención a niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Enrique, y por la generosidad de escribir este libro, y doy paso ahora a
a María de Castro Oller. Bueno, pues muchas gracias. Quería compartir con vosotros pues algunas impresiones sobre el libro, ¿no?, de Enrique y sus colaboradoras. Me parece muy interesante la adaptación que hacen ellos de la teoría psicoanalítica, ¿no?, al formato grupal y además al tratamiento focal del rol de padres, ¿no? En su libro ellos mencionan a Manzano y a Palacios, que son los autores de ese libro, ¿no?, que muchos hemos leído, de los escenarios narcisistas de la parentalidad, ¿no? Y cómo pues tener presentes estas proyecciones de los padres sobre sus hijos, ¿no? Y cómo los hijos pueden o no aceptarlas, pues son en la clínica de mucha utilidad para comprender los vínculos entre ambos, ¿no? Que me recuerda su planteamiento también al concepto de mutualidad de Kramer, ¿no? Cómo se contagian los estados psíquicos, padres e hijos. Y me parece que poder trabajar estos vínculos en formato grupal, ¿no?, donde los padres y también los hijos son especularizados por el otro, pues creo que puede lograr un insight mayor sobre esos padres y sobre esos hijos que el que podría conseguirse en el trabajo individual, ¿no? Sabemos que en el trabajo individual, pues a menudo los terapeutas despiertan fantasías, ¿no?, en los padres, pues de querer ser superados o de querer robarle al hijo, ¿no?, al favorecer la autonomía. Anna Freud, ¿no?, describía, por ejemplo, esta situación de rivalidad del terapeuta, ¿no?, con los padres reales del niño, y Melanie Klein, ¿no?, que estaban siempre como en disonancia, menos en esto, ¿no? Las dos coincidían en la ambivalencia de los padres hacia el propio tratamiento, ¿no? Y distinguían entre los padres una actitud consciente y a veces una actitud inconsciente, ¿no?, de boicotear la intervención o de cierta resistencia, ¿no? Entonces creo que el formato grupal de los padres pues tiene doble valor, ¿no? Que por un lado disminuye esa persecución que los padres pueden vivir por parte del terapeuta, y me parece también que el trabajo simultáneo con los niños, ¿no?, entre iguales, pues posibilita una escenificación de esa individuación que a veces se ha visto dificultada, ¿no?, en los casos que ellos relatan, con padres e hijos que están como muy pegados a través del conflicto. De manera pues que los niños pueden hacer también su proceso, ¿no? Y como señalaba una madre en el libro que ellos citan, también el grupo de niños, ¿no?, les sirve para gestionar ellos los conflictos que hayan podido surgir entre iguales, con la guía del terapeuta, ¿no?, pero de manera autónoma, sin necesidad de recurrir siempre a los padres como mediadores, ¿no? De manera que los niños también son percibidos como sujetos no solo capaces de jugar, sino también de pensar y de sentir, ¿no? Y de alguna manera son subjetivizados, que es algo que a veces se ha perdido, ¿no?, por la violencia que se ha instalado también en estas familias. Me parece que yendo de lo concreto a lo universal y también de lo general a lo concreto, se facilita un clima, ¿no?, que me parece que permite un abordaje más profundo de las funciones materna y paterna, y también que los padres pues puedan hacerse cargo de su propio funcionamiento, ¿no? Sobre los objetivos terapéuticos del grupo de padres, pues me parece que tienen que ver más con instalarse también los padres en una nueva manera de pensar, una capacidad de entenderse los padres y también de entender a sus hijos como sujetos en interrelación, y una aproximación a sus hijos pues desde el afán de entenderse y de comunicarse entre ambos. Esto pues lleva implícito, como bien señalan Enrique, ¿no?, y sus colaboradoras, comprender que uno como padre pues es parte activa también en los problemas de su hijo, y asumir una responsabilidad que puede resultar muy dolorosa, ¿no? Hacer de alguna manera un duelo, ¿no?, por el padre o madre ideal que a uno le hubiera gustado ser o que en algún momento habrá creído ser también. Esta nueva manera de poder pensarse y de pensar también al hijo, considero que trae beneficios no solo ligados al momento de la intervención, sino posteriores, como consecuencia de esta nueva capacidad de autoescucha y de escucha del libro. Del niño, perdona. Enrique nos recuerda en su libro el encuadre interno necesario del psicoanalista. Ser el tercero en esta relación entre una madre o padre y su hijo es fácil que favorezca identificaciones tempranas de los terapeutas con unos o con otros, más aún teniendo en cuenta nuestra propia historia.
A menudo el terapeuta es percibido como un tercero en relaciones materno-filiales en las que la ley no está inscrita. Esta neutralidad necesaria del terapeuta no siempre es fácil de mantener y nos recuerdan en su libro la necesidad también de construir un nosotros grupal. Este encuadre interno se escenifica en el encuadre externo como contenedor de todas las angustias despertadas en el grupo. Entregan a los participantes una hoja de ruta que clarifica y que invita, por ejemplo, a venir a los padres aunque el hijo esté enfermo, de manera que acoge pese a las dificultades, que son dificultades reales y también imaginarias y que pudieran surgir a lo largo del tratamiento. Las ambivalencias en el grupo de padres son expresadas a menudo a través de los hijos, ¿no? Pues una madre que habla de que Mónica no quería hoy venir. Y de forma magistral, pues Enrique, ¿no?, señala estas resistencias que son pensadas y trabajadas dentro del grupo. El grupo acaba siendo contenedor de estas ansiedades, ya que la pretransferencia hacia el terapeuta de los hijos suelen ser pues, bastante intensas, pese a estar pues, más o menos enmascarada, igual que nuestras reacciones contratransferenciales. Y los grupos que nos plantean me parece que posibilitan una mejor elaboración de estas ansiedades. Proponen, ¿no?, al inicio del libro que hay dos maneras de proceder, ¿no? Hacer grupos abiertos en los que cada participante se expresa libremente, o que también, como ellos vienen haciendo, dedicar sesiones monográficas en las que los progenitores exponen su situación durante una sesión completa. Creo que este segundo modo puede resultar beneficioso en grupos en los que no hay tanta cultura de grupo, ¿no?, que son grupos que empiezan con todos sus participantes de nuevo, al propiciar esta transición necesaria desde la comunicación más radial a la circular. Asegura que todos los participantes sean escuchados en el grupo, teniendo en cuenta que los aspectos tratados allí pueden resultar persecutorios para muchos miembros. Esta forma de encuadre me parece que puede ser estructurante, especialmente cuando en el grupo haya, y aquí cito textualmente a los autores, varias personas con dificultades elevadas para centrarse en principio en algo que no sea su propio sufrimiento o problema, porque vemos que los padres pues a veces traen, ¿no?, en primer plano eso y les cuesta ver más allá. Y esto me recordaba pues a un grupo que hice yo también de adolescentes en modalidad online, que era bastante difícil, y los propios participantes me pidieron que hiciera rondas de preguntas para asegurarse de que todos de alguna manera participaban. Entonces, este encuadre que ellos plantean con la modalidad de sesiones monográficas me parece que puede ser una herramienta muy útil para construir el nosotros grupal. Luego también creo que es muy de alabar la labor de investigación que hacen en su libro, ¿no?, que es una cuenta pendiente de las psicoterapias en general y de las de fundamento psicoanalítico en particular. Creo que medir la psicopatología de los niños desde diferentes encuadres, los padres, el colegio, y las discrepancias que hay entre los observadores puede ser revelador. El contar con una evaluación independiente, como hacen ellos, a cargo de pues, observadores externos como la tutora, da buena cuenta a los padres de que otra mirada sobre sus niños es posible, y además de ser muy interesante de cara a la evaluación de objetivos, creo que puede ser ya en sí mismo también terapéutico para los padres, ya que rescata aspectos positivos de los niños que podrían haber pasado más desapercibidos para ellos, o áreas de funcionamiento que podrían estar también más preservadas. Quizá también sería interesante medir la psicopatología en los padres, ¿no?, y ver en qué medida también esta determina la mayor o menor potencialidad evolutiva en el grupo, aunque entiendo que esto pues, podría no ser fácil. Y me ha resultado también muy interesante el análisis de las narrativas que hacen ellos al final y ver cómo el discurso de los padres va cambiando a lo largo del grupo. De poner al inicio del grupo el foco exclusivamente en el niño, a ponerlo también sobre ellos mismos o sobre la relación que mantienen con sus hijos al final del grupo. Las dificultades que veo para poner en marcha un grupo de estas características pues tienen que ver, por un lado, con la disponibilidad, claro, de los padres y de los terapeutas para poder conciliar con la vida laboral y familiar, que puede ser también un eje del problema en algunos casos. A veces, ¿no?, la situación social real pues contribuye de alguna manera al desencuentro con los hijos, que lo vemos también en consulta, padres que tienen horarios de trabajo súper amplios y que se ven obligados también a delegar la crianza en manos de otros, o que están muy cansados, ¿no?, y no pueden ejercer la parentalidad como les gustaría, ¿no?, como el caso de Estela que cuentan ellos en el libro.
Luego me parece que desde el punto de vista institucional puede no ser fácil argumentar la necesidad de intervención familiar, ¿no? Ya que la perspectiva biologicista actual pues, tiende a considerar los diagnósticos infantiles como aislados, no dependientes de los vínculos que se establecen entre los niños y su entorno. Creo que en muchos casos es un tema tabú también para el propio terapeuta, ¿no? Hablar de las dificultades que los padres o madres tienen en el desarrollo de su parentalidad y que se tiende a poner el foco en otros fenómenos, pues el desencuentro con iguales, ¿no? Casos de bullying o profesores, y a menudo se ignora pues, el desencuentro con los propios padres o se pone el foco en la impulsividad o en la desregulación emocional de los niños. Entonces, mantener esa mirada múltiple sobre los padres, sobre los hijos, sobre los vínculos entre ambos, no es siempre fácil de sostener. Ampliar esta mirada, ¿no? Y señalar a los padres como ejes en el tratamiento sin resultar culpabilizador no es tarea fácil. Y me parece que el grupo lo facilita bastante. Por eso me parece también muy interesante cómo hacen ellos la evaluación por parte del otro terapeuta, del que se encarga de los hijos, ¿no? Que les quería preguntar si era casual o era algo como que ellos habían hecho de forma deliberada, que la evaluación previa al grupo la hiciera la persona que luego conducía el grupo de los niños, ¿no? Y no el que conduce el grupo de los padres, porque eso también pasa, ¿no? Que a menudo, pues eso, los padres en mi grupo de adolescentes quieren entrar hasta el grupo y aunque hayan venido 7 veces, siguen entrando a preguntarte que hasta qué hora es y que sí se pueden ir. Entonces, bueno, no sé si lo habíais diseñado así o tal. Entonces, bueno, creo que estos grupos aportan a los niños y a sus familias un paradigma nuevo, una manera, ¿no? de entender las conductas de los niños como expresión propia. Esa pregunta que repiten muchas veces en el libro y que me parece muy pertinente, que es la de qué nos querrá decir el niño cuando actúa como actúa. Y bueno, entenderse también los padres como agentes terapéuticos de sus propios hijos, que me parece una buena perspectiva. Creo que este formato de grupos es una forma muy enriquecedora de entender los trastornos mentales de los niños, no como hecho aislado, sino como algo a comprender y a pensar entre todos, y también nos permite como no dejar de lado nuestra función de prevención, y desde la perspectiva más economicista creo que puede ser una forma eficaz y eficiente de proporcionar una atención con la frecuencia suficiente que pueda ser requerida para fomentar y para mantener cambios sostenidos en los grupos familiares. También creo que cuidáis especialmente la selección de los pacientes y también el mantenimiento del seguimiento con otros profesionales de la red, ¿no? Como una red que sostiene antes, durante y después de la intervención. Y me parece que lo hacen también de una manera exquisita, pese a las diferencias en cuanto a enfoque que pudieran evidenciarse, pues en varios casos, ¿no? que ellos narran sobre niños que han podido tener un diagnóstico de TDAH o de parasomnias, o la cuestión de la medicación, o las interpretaciones también que pudieran hacer los padres de las otras intervenciones de los otros profesionales. Pues me parece que lo trabajan con toda la delicadeza, ¿no? Tratando de integrar otras posibilidades de pensar a sus hijos y de pensarse ellos, y salir un poco de esa visión reduccionista, pero al mismo tiempo pues manteniendo, sosteniendo, ¿no? la red con los otros profesionales. Y como decía Ángela, pues me parece una forma de trabajo también menos solitaria, y creo que es muy enriquecedor para los padres y para los niños ver cómo dos profesionales, ¿no? Enrique y su compañera Encarna, pues trabajan de forma separada en el grupo de padres o en el grupo de los hijos, pero coordinada. Y esto de los duelos, ¿no? por la separación parece que es un tema también recurrente en sus grupos, ¿no? Y que ellos puedan encargarse de esos grupos de forma separada pero coordinada, creo que puede ser también muy enriquecedor para los participantes. Y nada, luego os quería hacer alguna preguntilla, ¿no? de cosas igual que no sé qué experiencia tenéis, ¿no? En lo transgeneracional, que en el relato de los padres, ¿no? Porque cuando uno es padre o madre, ¿no? Se enfrenta, pues eso, también a su propia infancia, a revisitar, ¿no? Las relaciones con su familia de origen, que no sé si esto ha sido un tema también que hayáis podido trabajar en vuestros grupos, ¿no? Como
pues eso, se revisita la infancia, ¿no? Por parte de los padres al convertirse ellos en padres. Y os doy la enhorabuena porque es un libro precioso y un trabajo clínico precioso también que queda allí recogido. Así que bueno, no sé si me queréis contestar a esto que he preguntado. ¿Quieres contestar, Encarna, o contesto yo? ¿Qué te parece? Te cedo la palabra, Enrique. Bueno, bueno, en primer lugar, quiero agradeceros a todos los que estamos aquí y una vez más homenajear a nuestros maestros, y muchos emergentes de lo que hemos escuchado nos llevan de nuevo a Arminda Verástegui, nos llevan a el valor de todo lo que ella nos dejó para integrar, digamos, en el fenómeno los niños y los padres en un mismo fenómeno. O sea, no solamente las líneas biologicistas han separado todo esto, sino que también desde el mismo psicoanálisis costó lo suyo de integrar en un mismo fenómeno los problemas del niño y los problemas de los padres. O sea que, una vez más, este reconocimiento a Arminda y, en nuestro caso, a nuestra mentora Eulalia, que también ha hecho todo esto, pero bueno, Arminda mucho tiempo antes. Otra cuestión que quería decir es en cuanto a lo que planteabas, María, de si, digamos, por qué nosotros lo teníamos organizado de tal manera que Encarna hacía las entrevistas para la valoración, la indicación del grupo, y por qué yo no participaba. Bueno, esto es una cuestión de economía de recursos. O sea, en ese entonces yo era el coordinador del equipo y yo tenía muy claro que nosotros administrábamos bienes escasos, porque en otra vida yo era economista. Entonces, esto de administrar bienes escasos me era muy presente. Entonces, el bien escaso que administrábamos eran las horas del terapeuta. Y teníamos un continuum. Si hubiéramos hecho la asistencia que más nos gustaba con cada niño, hubiéramos atendido la mitad de los niños. Entonces, necesitábamos hacer el trabajo en red para que los centros derivantes se encargaran de los niños. Y necesitábamos aprovechar al máximo nuestra energía, porque si yo participaba en esas entrevistas, teníamos menos tiempo de terapeuta para otras funciones. Por lo tanto, Encarna, que era lo lógico, porque los niños eran el eje de la intervención, era la que conocía a los niños y a sus padres. Y yo solamente conocía a algunos padres cuando hacían una experiencia por segunda vez. O sea que esto era una cuestión de economía de recursos. O lo hacíamos así, o lo hacíamos más ajustado y atendíamos menos niños. En esa opción elegíamos atender más niños. Esta es una otra cuestión que planteabas. Y la tercera era lo de la transgeneracionalidad. Yo creo que esto se liga mucho con el tema de las sesiones monográficas, porque las sesiones monográficas, a diferencia de las todos a todo, que yo le llamo entre comillas, todos a todo, sería donde el grupo comienza y todos van hablando y el terapeuta va facilitando el diálogo y las intervenciones. Es una forma diferente de construir el grupo y de construir los dinamismos, y también del conocimiento de cada uno de los niños. De esta manera, con las monográficas, yo creo que se hace como una incisión, como si se cavara, digamos, adentro de la personalidad de cada niño y de cómo está ese niño en la vida de sus padres. Claro, hay quien dice, a lo mejor los padres no estaban muy dispuestos a hablar de esto, y aquí está de nuevo Arminda Verástegui, y ella los llamaba los grupos de padres, grupos de orientación. Nosotros hemos dado un paso más y hemos intentado que sean grupos terapéuticos. Pero claro, para eso el desafío era transformar a esos padres que venían, para que le arreglemos el hijo, para que le curemos el hijo, a transformarlo en un paciente. Y aquí está toda la enjundia y el arte de esta cuestión. O sea, cómo lograr hacer eso. Pero desde las sesiones monográficas hay más elementos para que aparezca el carácter de los padres y para que, digamos, aparezcan los conflictos en los que se debaten los padres. Porque siempre les decíamos, los traemos a los niños a la vida sin preguntarles, obviamente, pero los niños nos devuelven con intereses.
y nos obligan a revivir nuestra infancia, nos guste o no. ¿Y qué pasa cuando los padres empiezan a revivir su infancia? Nos encontramos no solo con el super-yo de los padres, nos encontramos con el super-yo de los abuelos. Y aquí es donde aparecen todos los problemas de transgeneracionalidad que son tan importantes en Argentina y en España por todas las historias dramáticas y dolorosas que hemos vivido en los dos países. Bueno, hasta aquí llego y me parece que sería importante que abriéramos también el diálogo con los asistentes por todas las cosas que habéis dicho. O sea, me parece que el tema no solo es el contenido del libro, que también, sino el impacto que tiene este tipo de herramienta en la asistencia pública y para los profesionales, que bueno, que la mayoría somos profesionales los que estamos hoy aquí. Así que nada, yo encantado y agradecido de todo esto y bueno, y abierto a lo que querráis saber. Gracias, Enrique. Me parece importantísimo lo que has planteado de lo transgeneracional, porque en un grupo de pacientes, ¿no? Eran un grupo de pacientes diagnosticados de esquizofrenia, se veía que toda la situación de la guerra civil atravesaba a todos los padres de los pacientes, contaban experiencias dolorosísimas y, como bien dices, qué importante es poder trabajar con los padres, con los niños, por lo menos para poder elaborar, ¿no?, todas esas situaciones familiares que son tan dolorosas y que se van pasando de una generación a otra. Bueno, pasamos ya, si os parece, al debate. Quería comentaros que por favor, está en el chat, que tengáis vuestro nombre o vuestra imagen, y el tema de también tener mucho cuidado con el tema de los micrófonos para que podamos escucharnos unos a otros. ¿Quién quiere empezar a preguntar o a debatir o a preguntar a Enrique o no sé si están las otras coautoras y a las relatoras? Hay una pregunta que estos grupos preguntan si se hacen en Madrid, en algún lugar, y yo lo abriría para vosotras que estáis en Madrid, que expliquéis, no sé, nosotros la experiencia la hemos hecho en Barcelona, sé que está Ana Lucy, que trabaja con grupos paralelos en Buenos Aires, pero no sé de Madrid. Que yo sepa, no. O sea, en mi área hay grupos de padres, pero son de orientación más conductual. Que yo creo que es un poco lo que... O sea, que hay grupos de apoyo parental y eso sí, pero grupos paralelos de padres-hijos yo no conozco, no lo sé si se están haciendo. Yo ya os he comentado que he tenido una larga trayectoria de grupos de niños y adolescentes y he hecho grupos con los padres, pero claro, no eran paralelos, Claro. como vosotros, esta oportunidad maravillosa de hacerlo paralelos, ¿no? Los tenía que hacer en otros horarios. O sea que esta especificidad es extraordinaria. Sí. Si no os importa poner, pido la palabra en el chat, para ir dando la palabra. Mientras aparece una palabra, quería comentar de esto que dice Ángela, que en broma, cuando hablábamos de los dos grupos, yo les decía a los colegas que el grupo paralelo de niños y padres es como una litotricia a dúo. O sea, porque trabajamos con la piedra caracterial, digamos, pero la piedra caracterial de los niños es mucho más esponjosa y más suave, rápidamente trabajable. La de los padres está mucho más dura y sobre todo se juega en toda la proyección en los niños, o sea, esta proyección tan fuerte. Pero bueno, es de verdad que una oportunidad fantástica de ver en el momento en que se está formando este carácter en los niños y esto le da un valor preventivo tremendo, aparte de terapéutico. Sí. Antes de dar la palabra a Violeta, quería preguntarte, me pareció impresionante el compromiso que tenía tanto la familia como los niños, porque iban a un horario, no eran a las 8:30 de la mañana cuando iban al grupo. Es que me impresionó, ¿no?, que pudieran empezar a esas horas.
Sí, iban a las 8 de la mañana, Rosa. Las 8 de la A mañana. las 8 de la mañana, y era mucha gente que eran hijos, o sea, algunos de los padres venían de Santa Coloma. Santa Coloma está en el otro extremo de Barcelona, o sea que para llegar tenían casi 45 minutos, 50 minutos de viaje. Y algunos de estos eran obreros que habían trabajado toda la noche. O sea, habían trabajado toda la noche sin dormir, iban a buscar a sus hijos, los traían al grupo porque ese era el horario menos malo, el horario de las 8 de la mañana era el horario menos malo pensando en los niños, y cuando terminaban el grupo los llevaban al niño al colegio, y después de eso recién se iban a su casa a dormir. Claro, esto le ponía un compromiso, le ponían ellos un compromiso, que se trataba de que nosotros pudiéramos estar a la altura, y esto le daba mucha enjundia al trabajo. O sea, bueno, que era muy comprometedor, pero muy grato, sentir que estábamos remando en una situación difícil, todos en la misma dirección, ¿no? Muy bien. Violeta. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pido perdón porque he estado con la cámara apagada porque, como veis, mi cámara no funciona muy bien y hace ahí una distorsión que pienso que puede ser molesta, pero bueno. Bueno, quería responder a la pregunta de si esto se hace en Madrid, porque en concreto en mi área, en mi hospital, en Puerta de Hierro, estamos llevando una experiencia y estamos llevando a cabo una experiencia así, no con niños, sino con adolescentes, es decir, con niños adolescentes de 12 a 17 años. Y en un programa complejo que trabaja en paralelo con grupos por un lado, los niños con un terapeuta y por otro lado los padres con otro terapeuta, ¿no? Es más complejo porque hay un equipo, somos un equipo bastante grande y trabajamos además con los residentes y con personal de enfermería, o sea, tenemos la suerte de tener un equipo numeroso que nos ayuda a contener también, ¿no?, todas las transferencias y todas las angustias que se despiertan en este tipo de trabajo. Y que además en paralelo a esto se trabaja con entrevistas individuales con los chicos y con entrevistas familiares dentro del programa en momentos también puntuales con la familia de cada uno de los chicos. Gracias, Violeta. ¿Algo más o ya pasamos a Fernando? No, simplemente quería responder a eso. No, vamos, y ya está. Gracias. Fernando Lacasa. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Enrique. Gracias. Cada vez escucharte es un gusto con esta modalidad, ¿no? Yo recordad que quizá en Cataluña se extendió porque, claro, hace 30 años Eulalia Torres ya planteaba esto, ¿no? Nosotros también desde la Juan de Dios en aquel tiempo había compañeros míos, yo no fui, pero hay compañeros míos que supervisaban con Eulalia Torres y planteaba esta modalidad, ¿no?, que decía que se le había ocurrido porque, bueno, los padres ya hacían grupo en la sala de espera, entonces era darles ese espacio con un terapeuta, o sea, aprovechaba una situación grupal espontánea que se producía en ese momento, ¿no? Bueno, también a mí me ha gustado mucho María, que ha hecho todo un recorrido de todos los referentes que tú también estás recogiendo en tu libro. Quizá faltaría uno, no querría ser pedante, pero quizá a mí siempre me ayuda a pensar en las identificaciones cruzadas de Winnicott, ¿no? Sobre todo este factor terapéutico que tiene que ver con el aprendizaje, digamos, con la mutualidad, ¿no? También con el aprendizaje unos de otros, ¿no? Cómo este grupo de padres ayuda a que unos padres se pongan en los zapatos de los otros, que diría Winnicott, ¿no? Yo creo que esto es otro factor más que hace que estos grupos paralelos sean tan interesantes, ¿no? Y la proximidad de los chicos, digamos, ¿no? La proximidad de los chicos que están en otra sala pero están próximos, y siempre la presencia del niño ya en las psicoterapias madre-bebé, pero también aquí hemos de pensar que la presencia del hijo o de la hija es un estímulo
muy potente, muy potente. Yo comentar cuando él dice, Enrique, tú dices que haces pacientes a los padres. A mí esto me cuesta un poco más, pero me lo tomo como que les das paciencia. Digamos, esto ya que es una gran virtud, darles paciencia a los padres, que ya es mucho, ¿no? Para mí es un poco mejorar la parentalidad. Ellos, los padres que acuden siempre, lo quieren hacer mejor. Todos los padres lo queremos hacer mejor como padres, ¿no? Y esta es una motivación importante, ¿no? Y ya lo ha comentado también María, y eso, cómo se les da, cómo se mejora esa parentalidad, ¿no? Pues cómo se integra la infancia de cada uno, que finalmente es uno de los factores también que ayuda a entender a los hijos. Pues yo creo que esa pregunta que hacéis constantemente, ¿no? ¿Qué nos querrá decir el niño cuando actúa como actúa? De forma machacona, es como la llave, digamos, que permite ir más allá. Yo me acuerdo, siempre cuando hablas tú del grupo, yo me acuerdo una familia que os envié a este grupo, que os envié a la Orpig, y un poco desesperado porque era una mamá, un chico con supuesto TDAH, que no pensaban, yo no sabía qué hacer porque estaban en la conducta no había forma de sacarlo de si el niño se porta mal, que mira lo que me hace, que en la escuela me tienen ya crucificado, que me están llamando constantemente, en fin, yo en aquel momento os lo envié y al cabo de unos meses cuando volvió, realmente hablaba de otra manera, ya no era una señora quejosa todo el tiempo, sino que ya se preguntaba algo de esto que tú dices, no, porque a veces cuando hace esto lo que le pasa es que tal cosa, ¿no? Lo que le pasa es tal otra cosa, ¿no? Y el chico además había mejorado mucho, ¿no? Y había mejorado en el aprendizaje, porque este chico hacía un fracaso escolar, estaba bloqueado, que yo fue el motivo por el cual lo envié, ¿no? Porque lo veía con un bloqueo mental, intelectual muy importante, que estaba haciendo un fracaso en un chico que era inteligente. Y realmente el paso por vuestro grupo pudo recuperar su capacidad de aprendizaje. Bueno, no lo había comentado, creo que no te lo había comentado nunca, pero bueno, aprovecho ahora porque me acordaba más una vez de este caso, ¿no? Y nada más, tampoco quería solamente pues, felicitar una vez más y que yo creo que tu libro sí que va a ser una piedra en el camino, no, va a ser un tramo más de proponer esta psicoterapia de grupos paralelos, que es muy potente. Nosotros hacemos también con padres con autistas y realmente pues es muy interesante y muy potente y aprovecha recursos, porque ya los padres ya están ahí. Gracias, Fernando. En este momento no hay ninguna palabra, entonces, bueno, pues aprovecho para... me encantaba lo de los encuentros cariñosos, ¿no? El objetivo de tener encuentros cariñosos. Precioso. ¿Cómo es precioso? ¿Cómo esa narrativa de los padres o ese discurso grupal, cómo variaba desde los inicios del grupo, ¿no? A la etapa intermedia y a la etapa final en esta idea de los encuentros cariñosos? ¿Estás preguntando, Rosa? ¿Lo preguntas? Sí, lo pregunto, porque Sí. eso tiene que ver también con la evaluación, que me parece que es un tema central dentro de los grupos terapéuticos. Claro, lo de los encuentros cariñosos, yo creo que, bueno, tiene que ver también con toda la filosofía del equipo, con toda la historia, con toda la formación de los maestros, y bueno, con todo lo que cada uno traía, pero en realidad como propuesta tiene segundas, terceras, cuartas y quintas, porque ya desde Freud nos dejó, digamos, como consigna, entre otras, técnica, que nosotros como terapeutas encontramos nuestro lugar cuando podemos precisar el conflicto que tiene el paciente. Cuando no lo podemos precisar al conflicto que tiene el paciente, con facilidad caemos en colusiones. Entonces, los encuentros cariñosos para padres que venían y vienen desencontrados con sus hijos en una guerra de hijos con padres y de padres con hijos, es introducirles el conflicto o reverdecer el conflicto. Decir, bueno, yo lo quiero o lo odio a mi hijo. Si está en guerra, pues solo lo odia, ¿no? Y tiene que tener proyectado el cariño. En cambio, con estos encuentros, lo que se lograba era que el conflicto lo vivieran internamente. Y aquí es donde los transformábamos en pacientes, Fernando. O sea, porque mientras tú aceptas que
que ellos te pongan en el lugar de que le arregles el hijo, entonces estás perdido, porque tú al hijo no lo estás viendo, lo está viendo al padre. Entonces, claro, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Y nosotros la resolvíamos con esto, primero insistiendo, ¿qué le estará pasando a este niño para que haga lo que hace? Y de esa manera empezábamos a hacer un agujero en la conciencia y en la inconsciencia de ese padre. Porque claro, preguntándose por el niño, lográbamos que más tarde o más temprano se terminen preguntando, ¿y qué me estará pasando a mí para que haga lo que hago? Ah, caray, ahí ya llegábamos a que fueran pacientes, digamos. Entonces, bueno, sintetizando, una madre vino en una época en que ella relataba, cuando ya estaba más evolucionada ella, entonces relataba, pensar que nosotros vinimos a este grupo porque nuestro hijo es muy tímido, muy inhibido. Y dijo, claro, mi marido ha sido tímido desde siempre y yo inhibida desde siempre. Y entonces, ¿qué íbamos a pretender? Que el niño fuera un John Travolta en 3 días. Y entonces, pero claro, esto ya es cuando esa madre podía no solo significarse como madre, sino también pudiendo hacerse cargo de su propia historia y hablar como sujeto, no ya como madre de, sino como sujeto, ella, ¿no? Y esta era otra parte que también estábamos muy atentos cuando los padres podían hablar. Yo soy el padre de Juancito, yo soy el padre de Pedrito. Y al final decían, no, yo soy Raúl. Ah, soy Raúl. Pero, ¿quién eres? No, yo soy el padre de Juancito. Sí, bueno, pero Raúl. O sea, ya cuando aparecía Raúl, la historia era otra. Pero claro, el gran trabajo es lograr que Raúl hable en primera persona del singular, ¿no? Y bueno, no sé si estoy avanzando o contestando la pregunta que hacías, Rosa, pero es la evolución del encuentro cariñoso como una punta de una flecha. Yo diría es la punta de una flecha para entrar en una coraza. Y entonces, claro, es la coraza caracterial, o sea, nunca mejor dicho por Freud. Gracias, gracias. Ahora quería hablar Regina. Sí, hola, estoy disfrutando mucho con todas estas consideraciones, experiencias, comentarios. Esto es muy rico, la verdad. Yo quería apuntar también a, digamos, como a otro plano, ¿no? Otro plano del asunto, que dentro de que yo he trabajado con, porque ahora últimamente no tanto, pero con niños durante muchos años y con adolescentes y sobre todo con padres, que me gusta mucho, la experiencia de hacer el trabajo paralelo, pero quería precisar, es simultáneo, simultáneamente en el tiempo, no es paralelo, sino que es simultáneo. Y entonces, esta situación de encuadre, de simultaneidad en el tiempo y espacio para padres y sus hijos que acuden juntos a un lugar, a una hora determinada y que salen también juntos, qué experiencia transformadora y elaborativa tan interesante debe producir. Es decir, no es lo mismo decirle los padres al niño, bueno, pues vamos a hablar a un psicólogo, a psicóloga, porque claro, porque tú esto, porque tú lo otro, porque no te entendemos cuando hay mejor comprensión, o el niño que le dice, no, porque hoy tengo que ir al psicólogo, mis padres me llevan al psicólogo, me dejan ahí, se van a tomar un café, me vienen a buscar. Es decir, esta situación del encuadre en donde tanto los hijos ven que los padres también entran, ¿no? Porque también asumen y de alguna manera se hacen cargo de lo que suceda en lo que le sucede a él o lo que le sucede a padres e hijos, y lo mismo del padre respecto del hijo. Es decir, también para él es una experiencia transformadora decir, bueno, vengo aquí para ver también qué me sucede a mí en la relación con mi hijo. ¿Cómo esto, ¿no? cómo se podría recoger tanto lo que debe estar sucediendo antes y lo que sucede a la salida? Que deben hablar de lo que han hecho cada uno, de lo que han visto, de lo que de pronto, pues a mí me parece, o sea, todo esto, el encuentro, el encuadre ya propicia un encuentro que es más intersubjetivo, aparte de que los padres también se
subjetivicen y no sean solamente los papás de, ni el niño, el hijo de, sino que aquí se propicia por el mero hecho de la situación de encuadre, no solamente por eso evidentemente, sino porque ahí pueden compartir y desarrollan y surgen fantasías. Esto es por un lado. Por otro lado, ya sé que hoy no hay tiempo, pero cuando te invitemos a la Comisión de Psicoanálisis del Colegio de Psicología de Cataluña, te plantearemos más también es si los materiales de los grupos de niños tienen algo significativo que pudierais destacar también para compartir con los compañeros. Pero ahora lo que quería plantear es esto, ¿no? Llegar juntos, salir juntos, qué tipo de encuentro, cómo eso ya propicia una dinámica intrapsíquica, ya no solamente intersubjetiva, pues muy rica, me parece, ¿no? Sí, muchas gracias, Regina. ¿Quieres decir algo? Sí, no, la segunda parte de la pregunta se la dejo para Encarna porque es de la incumbencia de ella, o sea, la cuestión del material con el que se trabaja en el grupo que ella trabajó. Y la cuestión del encuadre, totalmente de acuerdo, Regina. O sea, fíjate que, por ejemplo, el mero hecho de que los padres se organizaran para traerlo al hijo, ya era una situación en sí misma reparatoria del daño en el que estaban incluidos en esa guerra en la que venían la mayoría de ellos. Hemos de decir que los padres que generalmente venían a los grupos eran un sesgo. O sea, ¿por qué? Porque eran padres sensibilizados, cada uno a su manera, pero sensibilizados. O sea, hay una gran proporción de padres que están mucho peor, que la guerra ya ha llegado a otros niveles y que hablan de la patología que se está generando en la sociedad, una patología tremenda, digamos. Entonces, por ejemplo, había algún padre que en esos primeros encuentros que decía, bueno, es que no sé cómo hacer para que me hable a mí. Nunca me cuenta nada. Bueno, yo me acuerdo que tuve una intervención no precisamente psicoanalítica, sino de decirle, vea, si usted quiere que ellos hablen de lo que a ellos le pasa, a lo mejor usted puede empezar hablando de lo que a usted le pasa en su grupo. Esto de predicar con el ejemplo. Y me parece que, que cuando estaba con ánimo lo remachaba a veces con una dita catalana, un dicho catalán que dice, tal farás, tal trobarás. Así Claro. como lo hagas, así te lo encontrarás. Entonces, claro, pero es predicar con el ejemplo. A mí me parece que esta es una gran cuestión de sentido común de los grupos, de cómo enseñarles que tienen una autopista y están peleando porque no saben por dónde ir. Pero la autopista la tienen ahí. O sea, cuando uno descubre que predicar con el ejemplo lo tiene transitable, entonces, en vez de estar perdido, de no saber quién tiene la llave, descubre que la tiene a la llave en su mano. Pero claro, es un tremendo descubrimiento de sentir que tiene la llave en su mano, o sea, que puede construir la relación consigo mismo y con el hijo. Estos grupos son tremendos en los efectos que producen. Claro, solamente una cuestión. Yo creo que sobre todo descargan de proyecciones nocivas y tóxicas, ¿no? De los padres a los hijos se sienten más descargados de estas proyecciones y los padres se sienten también que no están como sujeto pasivos diciendo arrégleme el niño, sino que ellos también. Y eso ya en sí mismo, ¿no? Tiene un gran efecto terapéutico. Tremendo. Descargar de proyecciones, sí, sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Regina. Ahora estaba Luisa. Perdón. Perdón, porque había la segunda parte de la pregunta. No sé si la dejaste para cuando vayamos al colegio de psicólogos, Regina, o querías que la contestaran ahora. No, bueno, ahora hay más palabras. Sigamos con el grupo. Sigamos. Gracias. Ahora, si no, que hable Luisa y luego, si quieres, vuelves a intervenir. Luisa. Dice, si no habla, porque dice, la imagen la tengo en proyecto, o sea que debe tener algún problema. Dice, mi pregunta es sobre la experiencia que habéis tenido con los tutores. ¿Cómo se realizaban las reuniones? Yo se la pasaría a Encarna. Encarna, que tú estabas más cercana de los tutores porque trabajabas con los niños. ¿Quieres contestar esto?
Entiendo que se refiere a los tutores de las escuelas, de los profesores tutores. Bueno, en realidad nosotros, como las derivaciones venían del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, los derivantes eran los psicólogos del centro de salud y eran sus referentes cuando nos hacían la derivación, nosotros, quizá también por economizar, dejábamos siempre estas entrevistas a los referentes del centro de salud, o sea, del CESMIC, que le llamamos. Pero la realidad es que al final, como éramos nosotros los que veíamos semanalmente a los niños, los tutores tenían interés en contactar con nosotros. Entonces, nosotros siempre dejábamos abiertas las necesidades de estos tutores si tenían algún interés en contactar con nosotros. Nosotros de entrada, si no era por alguna cosa puntual, nos remitíamos solamente al trabajo en el grupo. Pero a veces los tutores, cuando habían problemas de trastornos de conducta o trastornos de aprendizaje, pues nos pedían algunas entrevistas y por lo tanto nosotros accedíamos a ellas, en las que siempre nos posicionábamos de una manera en la que lo que nos interesaba es que tanto ellos como nosotros pudiéramos pensar juntos sobre lo que estaba pasando, no pensando que nosotros podríamos decirles cómo o qué hacer o qué diagnóstico tenía el niño, sino un poquito hacer un intercambio de cómo veían ellos al niño en la escuela y nosotros como también íbamos conociendo al chico, cómo poder ayudar conjuntamente, ¿no? Y digamos que aquí también había como una riqueza en la que se reflexionaba conjuntamente tanto el tutor como en este caso pues una servidora, ¿no? O sea que un poquito así es como gestionábamos digamos, las interconsultas que nos ponían a hacer los tutores. Porque también hemos de pensar que no todos los niños tenían dificultades en la escuela. A veces eran de otro tipo, dificultades con la familia, con los hermanos. A veces nos encontrábamos con situaciones en que la escuela estaba muy preservada. Bueno, este es un poquito de nuestro estilo a la hora de trabajar también con los referentes, con los tutores de la escuela, en el caso de los grupos paralelos. Gracias. Yo no sé quién está antes, pero Jordi, tú tenías la mano levantada y luego que hable Abdón. Es que habíamos dicho que pusiéramos todos en el chat, pido la palabra, pero Jordi, habla tú. Perdón. Bueno, yo solamente quería intervenir para felicitar a Enrique y a las coautoras Elena y Emma y por extensión a la UPIG, ¿no? Por poder desarrollar este trabajo que me parece muy interesante y bueno, por suscribir esa idea de Enrique de hacer pacientes a los padres, porque me parece que sí, que es este fenómeno transgeneracional, ¿no? Que si los padres pueden pensar en cómo eran ellos como niños, facilita que puedan reflexionar sobre esos niños que tienen delante y las cosas que están transmitiendo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que la aportación, la publicación del libro es importante. También agradecer la generosidad de hacerlo con material clínico, porque también observas muchas veces, ¿no? Y a veces cuando estás... yo he tenido la suerte de poder supervisar en algún centro de atención infantil de los CEDIAPs, que llamamos aquí en Cataluña, ¿no? Para niños de 0 a 4 años, y la dificultad que hay en algunos profesionales poder realizar grupos de padres con estos niños pequeños, pero pienso que si se empieza desde pequeñitos es mucho más preventivo, ¿no? Igual que hacéis en la UPIC, yo creo que es mucho más preventivo incluso para la edad adulta. Tiene no solo un factor terapéutico, sino un factor preventivo. Y era destacar eso, ¿no? Y después, ya que me habéis nombrado como presidente de LAEN, pues hago un poco la intervención institucional de que estoy encantado de poder asistir a este grupo telemático donde se debate a raíz del libro. Y bueno, gracias de parte de lo que sería la Junta de LAEN por estas iniciativas que tenéis desde las secciones y desde esta sección de grupos que es muy activa. Y para los que no estáis en LAEN, pues lo tengo que decir, haceros socias y socios
merece la pena y ya veis qué actividad que hay en la propia asociación. Y felicitaros de nuevo y daros las gracias. Muchas gracias, Jordi. Estamos casi en hora, entonces, Abdón, ¿quieres hablar? Sí, intento ser muy breve, gracias, buenas tardes. Respondiendo a María de Castro en lo transgeneracional, ¿no?, que ha aparecido, y también relacionado con los padres pacientes, ¿no? Bueno, yo que realizo grupos de padres paralelos en la PPJ, en el mismo contexto que ha explicado Enrique, pues una cuestión que siempre, yo diría que en todos los grupos de padres que he hecho ha aparecido siempre, quizás será casi siempre, pero muy a menudo como mínimo, es esta cuestión, la siguiente. Yo cuando era niño, mis padres trabajaban mucho, casi no los veía, mi madre se dedicaba a las tareas domésticas. Nunca me preguntaron qué me pasaba, si me iba bien en los estudios o si había alguna cosa que me preocupaba. No lo dicen normalmente desde un tono melancólico, ni siquiera quejoso, muchas veces en un tono de normalidad, ¿no? Esto siempre aparece. Y luego añaden, y yo, o yo y mi mujer, ¿no? Nosotros, los papás, estamos aquí preocupados encima de los... ¿no? Encima de los niños, ¿no? O sea, pendientes de los niños me refiero, ¿no? Pendientes de sus exámenes, el psicólogo, qué les pasa, ¿no? Y yo añadiría, y además están aquí en el grupo paralelo, ¿no? Y entonces me parece, ¿no?, que en relación a esto de los padres pacientes, ¿no? Claro, ¿no?, en una situación, ¿no?, antes aludía Enrique Ger, ¿no?, a la escasez de recursos terapéuticos, ¿no? En una situación en la asistencia pública y privada muchas veces también de escasos recursos terapéuticos, ¿no? Por tanto, me parece que es necesario, ¿no?, poder utilizar en el buen sentido de la palabra los recursos terapéuticos que nos brindan estos padres, ¿no? Que como decía Enrique, ¿no?, son padres, digamos que ya tienen un plus simplemente por el hecho de estar ahí, ¿no? Tienen un plus de predisposición y partiendo de esta experiencia mayoritaria que os decía, ¿no? Nos es, ¿no?, muy grato, muy útil poder utilizar, ¿no?, estos padres, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, estos recursos terapéuticos que ellos mismos aportan, ¿no? Es una diría, ¿no?, para acabar, que es algo que no podemos desaprovechar, que no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar, pues quizás por prisas, ¿no?, o por la comodidad, ¿no?, que el sistema favorece, como se ha dicho, de identificar al niño como paciente, ¿no?, en un contexto, ¿no?, en un enfoque, digamos, médico, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, animar a los presentes, a los profesionales presentes, a esta experiencia de grupo de padres paralelo como una manera muy eficiente, ¿no?, de movilizar recursos terapéuticos, ¿eh? Quisiera añadir también, gracias por las palabras elogiosas que he escuchado en relación a UPPJ, el equipo asistencial donde se realizan estos grupos, ¿no? Y bueno, quizás destacar, ¿no?, que efectivamente es un equipo de larga tradición. Se ha dicho muy sólida, yo diría, bueno, como mínimo suficientemente sólida, y que, bueno, hoy se da la casualidad de que una compañera que ha estado trabajando con nosotros hasta el día de hoy a las 7, creo que va a fichar por última vez y va a jubilarse y va a continuar colaborando con nosotras de otra manera, que es Carmen Ríos, que no le debemos decir ninguna palabras porque no hay tiempo, pero puede saludar con la manita si quiere. Ahí está. Bueno. Gracias. No me alargo más, que estamos fuera de la hora. Gracias. Sí, digo que si quiere decir alguna palabra. Bueno, ahora lo ponemos en un compromiso. Carmen, tú misma. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna palabra. Compromiso, agradecido por todo lo que has dicho, y a los compañeros de la AEN, felicitarles por estas iniciativas y que os animéis a hacer grupos paralelos allá donde con toda esa profesionalidad estáis desarrollando vuestro trabajo. Yo estaré siempre siguiéndoos por ahí cerquita. Un abrazo para todos.
Gracias. Bueno, pues ya estamos, ¿no?, en el momento de terminar. Bueno, muchísimas gracias a los autores, ¿no?, y a los compañeros por poner en marcha estas estrategias psicoterapéuticas grupales que sabemos que son fundamentales en los servicios y que hacen a otra forma de entender la salud y la enfermedad mental y que nos permiten abordar de otra manera nuestro trabajo en las instituciones y dar salida, pues, al colapso asistencial que existe en muchos servicios. Gracias a Jordi Artigue por participar en la reunión de la sección y, bueno, mi enhorabuena a Enrique Ger y a sus colaboradoras, y de nuevo también gracias a Ángela de la Hoz y a María de Castro como relatoras. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchas gracias a todos por estar aquí, y bueno, pues a ver cuándo podemos volver a presentar, ¿no?, otra actividad de la sección. Terminamos aquí y muchísimas gracias, Teresa, también por tu ayuda. Ya nos pasarás la grabación. Un abrazo.